Muy bien, muchas gracias. Paulina, te cedo la palabra para iniciar las conferencias. Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a las conferencias internacionales de inteligencia artificial, ética y educación. Le doy paso al doctor Cristian Jaramillo, quien les dará la bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, primero que todo, a Jorge, por supuesto, a Paulina también, quienes han organizado esta serie de conferencias internacionales. Para nosotros, para el área de educación, pues es un gusto y un honor el poder tener espacios donde nuestros profesionales y estudiantes puedan discutir, reflexionar e incorporar también visiones con perspectivas de otros países y experiencias sobre estos temas tan importantes hoy en día relacionados con la educación. Es mi deseo pues que sean unas jornadas de muchísimo éxito, que sean fructíferas y que por supuesto puedan incidir también en el campo de la docencia, la investigación y la vinculación de nuestros programas. Nuevamente, pues gracias, Jorge, por invitarme y muchísimas gracias también por generar estas iniciativas tan importantes. A continuación, les presentaré al doctor Jorge Valladares Burgos, quien nos hablará de de la ética en la inteligencia artificial y la formación del profesorado. Jorge es docente e investigador del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, coordinador académico de la maestría en educación y TIC, Convención de Formación de Profesorado y de la maestría en educación y TIC, Convención de Competencias Digitales de la Docencia. Doctor de Formación Profesorado y TIC en Educación por la Universidad de Extremadura en España. Estudios de posgrados en Europa Specific Institute y en la Universidad de La Laguna, España. Magíster en Tecnologías Aplicadas a la Gestión y Prácticas Docentes por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y licenciado de Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de El Salvador, Argentina. Jorge, te doy paso. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Cristian, también te agradezco por acompañarnos en este inicio de este evento académico, donde existe hoy una preocupación, ¿sí? Sobre el surgimiento y la propagación de la inteligencia artificial, ¿sí? Esa inteligencia artificial que vemos que prácticamente en algunos espacios y momentos parecería que no solamente reemplaza a la inteligencia humana, sino que inclusive la supera. Así que, bueno, hoy más que todo quiero conversar con ustedes sobre lo que es esta inteligencia artificial, qué miradas éticas hay sobre la inteligencia artificial y cómo puede de alguna u otra manera incidir en la formación del profesorado. Para mí es un gusto el poder iniciar este ciclo de conferencias internacionales. Tenemos colegas de otros países que van a participar con nosotros durante estos 4 días. Tenemos al doctor Raymond Marquina de la Universidad de los Andes de Venezuela. Tenemos también al doctor Jorge Tenorio de la Facultad de Tecnología de Sao Paulo, Brasil. Y tenemos también a una conocida de la casa, la profesora Verónica Orellana, que nos acompaña en las maestrías en educación, eh, que además de ser profesora de nosotros de la Universidad Andina Simón Bolívar, también pues está haciendo sus estudios, culminando sus estudios doctorales en la Escuela Politécnica Nacional, ¿sí? Y bueno, para comenzar, también indicarles que estas conferencias se van a transmitir por el Facebook Live de Educación Andina. Y bueno, para comenzar, pues yo quería compartir una pequeña creación, ¿no? Aparte, partiendo de inteligencia artificial, para también darles una bienvenida. Así que permítanme compartir en estos 30 segundos esta presentación. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacionales Diálogos Educación y TIC. En esta ocasión, abordaremos el tema de la inteligencia artificial y los nexos entre la educación y la ética. Hoy lunes tendremos la presentación de Jorge Valladares de la Universidad Andina Simón Bolívar con el tema de ética de la inteligencia artificial y formación del profesorado. Gracias. ¿No? Un video muy cortito, ¿no? Hecho por una herramienta llamado creado.ai. Pero a esto hoy en día estamos abocados con estas nuevas herramientas que parece que nos facilitan y nos optimizan los tiempos, en este caso, utilizando avatares, ¿no? Para una presentación. Y vemos que hay ciertas tendencias actualmente de que se van creando no solamente videos, sino también audios y también en textos utilizando lo que es la inteligencia artificial.
Y para ello, un poco como para comenzar a dialogar y para eso también pues les invito luego pues para cualquier pregunta o inquietud que lo podamos hacer a través de los espacios de consulta y de preguntas frente a esto. Bien, en primer lugar un poco para ir comentando, ¿no? Yo creo que si hablamos ya de las competencias digitales del profesorado, hoy la investigación educativa nos habla de que hay un giro, ¿no? En los últimos 5 o 6 años, ¿no? Podemos decir que el giro nos los dio finalmente la pandemia, como una época o tiempo donde tuvimos que abruptamente o improvisadamente incorporar la tecnología en los procesos educativos. Pero eso no quiere decir que en la pandemia surge la tecnología educativa. Antes de la pandemia ya había tecnología educativa, ya había herramientas inclusive de inteligencia artificial, ya les voy a comentar sobre esas experiencias. Y a su vez, vemos que luego de la pandemia o en esa post-pandemia comienza a haber como una consolidación, una mayor familiarización de lenguajes digitales en función del uso de herramientas digitales. Yo, esto que quiero conversar con ustedes esta noche, quiero girarlo en torno a 3 preguntas, ¿sí? Una primera pregunta es decir si estamos hoy iniciando, digamos 15 de abril del 2024, nuevos procesos de transformación digital con inteligencia artificial. Una segunda pregunta que quiero mencionarles es si se puede hablar de ética en tiempos de la inteligencia artificial, el Internet, las TIC y las redes sociales. Y una tercera pregunta que planteo es, ¿qué retos no nos desafía la inteligencia artificial para la formación del profesorado? Y para eso, bueno, quisiera comenzar hablando, tratando de responder y reflexionar sobre la primera pregunta, sobre estos nuevos procesos de transformación digital en la educación, especialmente no solo con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, sino con la propia inteligencia digital. ¿Sí? Si uno comienza a revisar el concepto de transformación digital, ¿sí? Yo creo que ya tenemos varios términos y varias prácticas que nos van identificando. ¿Sí? En transformación digital no solamente estamos hablando de la educación virtual o de la educación online, sino que estamos hablando de una educación mediada con tecnología en sus diferentes modalidades. Puede ser virtual, puede ser a distancia, puede ser híbrida, puede ser ubicua, puede ser móvil, entre otros. Estamos también incorporando o identificando actualmente lo que son entornos virtuales de aprendizaje y de esos entornos virtuales de aprendizaje o comúnmente reconocidas como aulas virtuales, también podemos ir generando ambientes de aprendizaje. Tenemos que reconocer también cómo la tecnología se va desarrollando, cómo la conectividad se va mejorando, aunque haya brechas digitales. Y eso es uno de los problemas que todavía persisten hasta el día de hoy. Vemos también que hay nuevos enfoques de la propia educación, no solamente pensar en la educación que se da en la escuela o en la universidad, sino que también podemos pensar en esa educación abierta, expandida, fuera del régimen escolarizado. Y frente a ello, en transformación digital, tenemos que pensar también en función del desarrollo de esas capacidades, competencias digitales que nos permiten de alguna u otra manera interactuar en el Internet, en las redes sociales, en los entornos virtuales de aprendizaje. Y claro, las instituciones educativas en estos procesos de transformación digital también van incorporando procesos de virtualización, van también estableciendo nuevas estrategias de acceso a la educación y, ¿por qué no también ir pensando en esa empleabilidad digital? ¿Sí? El centro escolar, la escuela, la universidad, las instituciones de educación superior piensan también en el perfil de egreso de sus estudiantes en funciones también de esa empleabilidad. Y vemos hoy en día que hay nuevos puestos de trabajo que surgen y que demandan competencias digitales. Pero frente a esto, sí, frente a esta transformación digital, estamos entrando ya en una época donde la inteligencia artificial tiene una incidencia. Y curiosamente, para poder hablar de esa transformación digital a partir de la inteligencia artificial, quisiera poner como punto de partida la segunda pregunta, que es sobre la perspectiva ética. Y una de las cosas curiosas que ocurren cuando ya surge una inteligencia artificial generativa, y ya vamos a hablar de esto, es que las primeras producciones académicas o investigaciones no giran en torno a incidencia o impacto tanto de la inteligencia artificial en ámbitos o económicos, en ámbitos educativos, sino que comienza a haber toda una literatura en función de la ética, porque existe una preocupación, la preocupación de cuáles son los límites y cuáles son los alcances de una ética
de la inteligencia artificial. Y para eso, si tenemos que definir esa inteligencia artificial, tenemos que reconocer como esa inteligencia automatizada, inteligencia construida por máquinas, por algoritmos que replican las actividades humanas. Y yo para eso les decía, ya tenemos un tiempo que hemos venido utilizando inteligencia artificial, inclusive antes de la pandemia. Si yo les digo, por ejemplo, ustedes han utilizado el procesador de textos como Word, por ejemplo. El hecho de utilizar el corrector automático de la ortografía, ya de por sí están utilizando una inteligencia artificial. Si usted tiene un teléfono móvil y va por el tráfico de una gran ciudad y utiliza, por ejemplo, una aplicación como Waze, el Waze le va a decir la mejor ruta para poder llegar a su punto final o punto de destino. Estamos utilizando una inteligencia artificial. Estamos viendo también que hoy pues, se habla del Internet de las cosas. A lo mejor en nuestros hogares, en nuestras casas, tenemos algún dispositivo que aplica inteligencia, ¿no? Desde una aspiradora o probablemente un reloj alarma o la misma Alexa, si nos suena el nombre, que también en su momento, cuando uno hace una consulta, parecería que uno está dialogando frente a esto. Sin embargo, la inteligencia artificial no solamente se ha quedado en una automatización. Y ahí, digamos, el paso que se da del uso de la inteligencia artificial es comenzar a hablar de una inteligencia artificial generativa, donde ya ciertas capacidades que antes eran humanas, como la creación o el propio razonamiento o la argumentación, son generadas por modelaciones de lenguaje. Y ahí viene un poco el reto y el desafío de como dificultades, ¿no? Yo algún momento les comentaba que si uno era fanático de la literatura de ciencia ficción, ¿no? Uno pues se entusiasmaba de ver esas películas o leer esas novelas futuristas. Bueno, un poco lo que anuncia este advenimiento de una inteligencia artificial y probablemente inteligencia artificial generativa, la sitúa en una novela, ¿no? Que ya tiene sus años, sus décadas atrás, una novela de Isaac Asimov, que era Yo Robot o I, Robot en inglés, donde justamente planteaba uno de los problemas. ¿Qué pasaría si el robot reemplaza a la vida humana, la inteligencia humana e inclusive domina la toma de decisiones de los seres humanos? ¿Sí? Bueno, para eso pues yo les invitaría pues a revisar la novela o si no pues ver la película que se divulgó pues años atrás. Y este es el tema de la inteligencia artificial y un poco quiero mostrarla aquí en este gráfico, ¿no? Donde vemos un robot que está haciendo una función que es justamente una creación y la creación de un ser humano. Y por eso les decía que las primeras preocupaciones de documentos que comienzan a orientar, a guiar y que buscan también regular el uso de la inteligencia artificial tienen que ver desde el enfoque de la ética, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, esfuerzos que hace UNESCO, ¿no? En función de generar documentos que recomienden una ética de la inteligencia artificial. Hay organismos internacionales preocupados de los límites y alcances, donde se plantea que si no se pone límites a la inteligencia artificial o no se establece criterios para su uso, puede ser mucho, puede tener efectos negativos para la misma vida humana y para los propios procesos humanos. ¿Sí? Entonces, en este sentido, me gustaría compartir con ustedes, desde un plano ético, algunos principios y criterios que se han ido estableciendo desde este surgimiento de una ética de la inteligencia artificial generativa. Sí, que es aquella inteligencia artificial que evidentemente prácticamente reemplaza muchas de las capacidades intelectuales que hacen los seres humanos. ¿Sí? Entonces, claro, dice, digamos, si tenemos que buscar algunas terminologías, tenemos que decir, claro, una inteligencia artificial tiene que ser confiable en el sentido de que debemos conocer cuál es su marco legal, si éticamente contribuye a la persona humana, a su vez si cumple las normas éticas. Imagínense una inteligencia artificial que busque el daño del ser humano, que sea dañina para la persona, que se describa con términos sencillos, que no sea algo tan complicado, que sea explicable, y ya vamos a ver un principio que es como el de la explicabilidad, que se pueda también
examinar los procesos en la toma de decisiones, es decir, que sea interpretable. Y yo creo que ahí, por ejemplo, quienes ya estén utilizando inteligencia artificial, me parece que una de las claves de este criterio es el uso de prompts, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las instrucciones que debo dar a una herramienta de inteligencia artificial para llegar a un resultado? Que no produzca discriminación, y esto es uno de los cuestionamientos también que se hace desde el punto de vista ético. Puede haber sesgos, puede haber discriminación en una inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que tiene que haber transparencia, ¿no? De los niveles de accesibilidad y cómo de alguna otra manera o qué tipo de algoritmos son los que se utilizan. Tiene que haber responsabilidad en su uso, tiene que estar centrado en el ser humano, y esto me parece importante, ¿sí? La inteligencia artificial, por más que en algún momento uno podría pensar que es la sumatoria de las mejores inteligencias y que hoy aparece como una inteligencia que inclusive puede superar las inteligencias humanas, sin embargo, no podemos olvidarnos que la inteligencia artificial de por sí es una herramienta y por lo tanto una mediación, ¿sí? Que debe estar centrado en los seres humanos. La inteligencia artificial, como cualquier tecnología, es un medio y no un fin en sí misma. Y por último, tiene que ser beneficiosa, ¿sí? Frente a estos términos, sí, la propia UNESCO establece algunos principios éticos para el uso de la inteligencia artificial generativa. Sí, y así rápidamente como para mencionarles, ¿no? Yo solamente quiero destacar algunos que me parece que son importantes. Por ejemplo, este primero del principio de proporcionalidad e inocuidad. Sí, y, y me parece esto un principio muy sabio y que acompaña la racionalidad de los seres humanos. Es decir, que el uso de la inteligencia artificial, dice este principio, no garantiza por sí misma el progreso y la prosperidad de los individuos ni el cuidado de la naturaleza. Por lo tanto, no es que es una varita mágica, ni es una fórmula mágica que el uso de la inteligencia artificial va a resolver los problemas humanos, ¿sí? Sino que más bien se establece a partir de ese axioma el principio de que su uso debe ser proporcional en tanto en cuanto se logre su objetivo legítimo o logre un objetivo legítimo. Entonces, la proporcionalidad del uso de la inteligencia artificial está en el criterio de uno de decir, esto me sirve o sencillamente no lo utilizo. ¿Por qué? Porque yo consigo mi objetivo sin necesidad de utilizar la tecnología. ¿Sí? Por eso, utilizar en tanto en cuanto me sea beneficioso es uno de los principios éticos que establece estos principios por parte de la UNESCO. Que sean seguras y que garanticen, por ejemplo, el tema de la privacidad. Sí, la privacidad, especialmente la protección de datos personales, sí, yo creo que eso también debe ser otro de los principios que te debe regir el uso de la inteligencia artificial, que no por el uso de, por ejemplo, hemos visto algunas prácticas de inteligencia artificial que han sido dañinas, cuando, por ejemplo, se quiere cambiar la identidad digital de una persona, sí, para hacerle daño, para transgredirla, y vemos que estamos incumpliendo un principio de seguridad y protección de la data personal a través de herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuántas veces hemos también tergiversado, ¿no? En ese sentido, una realidad, una foto, una imagen, una identidad, entre otros? El tema, por ejemplo, de supervisión y toma de decisiones humanas. A mí me parece que este principio, a pesar de que la inteligencia artificial no parecería que está generando razonamientos o argumentaciones iguales a las de un ser humano, sin embargo, la toma de decisiones tiene que seguir legitimándose en la persona humana, en el ser humano. Por más inteligencia artificial, yo no le puedo pedir a un chat GPT que me diga qué tengo que hacer el día de mañana cuando sabemos que mi estructura moral, yo soy el sujeto, la persona que termino tomando una decisión. ¿Sí? Inclusive en el uso de la inteligencia artificial detrás de la programación o del prompt o la instrucción que yo le dé a una herramienta, evidentemente tiene que también estar la persona humana que solicita, pide y toma una decisión para solicitar, en este caso, el beneficio de la inteligencia artificial. En cuanto a sensibilización y educación, este me parece un principio interesante. Nos invita este principio a que los educadores, profesores y miembros de comunidad educativa vayamos siendo más sensibles en su uso y también vayamos estableciendo estrategias para una educación digital con el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Muchas veces el uso o el surgimiento de la tecnología educativa lo que nos genera
¿sí? Es una especie de resistencia. Ah, no se debe utilizar porque es malo, pero nunca la hemos utilizado. Entonces, ¿con qué criterio vamos a decir que es malo o no, o que es correcto o no? Entonces, más bien es una invitación. Este principio nos invita a que educadores, profesores, profesoras y profesores, docentes y miembros de una comunidad educativa seamos más sensibles con el uso de estas herramientas y a su vez tengamos procesos de educación digital. ¿Sí? Y por eso, digamos, para resumir esta parte de si tenemos que hablar de una ética de la inteligencia artificial, yo sí creo que es importante hablar de una ética digital como un fundamento para poder tener estos criterios, principios y valores para el uso de una inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, en nuestras prácticas profesionales, ¿sí? Y cuando hablo de una ética digital, pues uno de los retos, bueno, evidentemente es una ética aplicada, pero lo que nos lleva es el que los seres humanos tengamos esa capacidad de reflexionar sobre nuestros actos humanos en nuestra interacción cotidiana en el Internet, las redes sociales y con el uso de estas herramientas que procuren siempre el bien no solamente personal, sino también un bien común, ¿sí? Si uno se pone a pensar cuánto tiempo uno está conectado al Internet, interactuando en aplicaciones y redes sociales, vemos que se nos va un gran porcentaje de nuestro tiempo en nuestra vida cotidiana. Por eso hay algunos autores que hablan que ya estamos con una digitalización de la vida. Bueno, ok, pero perfecto. Aunque nosotros ahora estemos interactuando en estos nuevos ámbitos virtuales o digitales, no por eso nos exime de hacer también una reflexión de buenas prácticas, buenos actos, buenos comportamientos en estos espacios. Tener que pensar también que la conectividad de la gente nos lleva a pensar en un concepto como el de ciudadanía digital, ¿sí? Finalmente, no es solamente somos individuos o usuarios en el Internet y las redes sociales, sino que también estamos generando ciudadanía digital. ¿Y qué implica una ciudadanía digital? Que nosotros como sujetos también tenemos responsabilidades, deberes y derechos digitales, ¿sí? Si tenemos que hablar de una responsabilidad, por ejemplo, en función de decir la verdad o de poder compartir información veraz, evidentemente estamos hablando de una veracidad. Y derechos digitales, ¿no? Es decir, que también sepamos en una ciudadanía digital que tenemos un derecho, por ejemplo, a la conectividad, ¿sí? Derecho a tener acceso al Internet. Vemos que UNESCO está generando esfuerzos por definir, ¿no? Por ejemplo, el tema del acceso al Internet y la conectividad como un derecho humano de cuarta generación, ¿sí? Y me parece muy interesante porque finalmente la vida humana finalmente se está compartiendo, no es que se está absolutizando, no vamos a terminar siendo avatares, ni tampoco vamos a vivir 100% en un metaverso como un mundo ideal, pero sí vemos que estamos compartiendo con momentos y espacios en la digitalización, ¿sí? Y a su vez, la ética digital nos habla de ese uso veraz de la información. Vemos que hay mucha información, el poder de la información, pero el tema de la veracidad nuevamente vuelve a ser un eje central en una ética digital. Parecería que estamos en tiempos de una posverdad, ¿sí? Donde parece que estamos diciendo que es verdad, pero en el fondo es mentira, ¿sí? Entonces, esa veracidad tiene que ser nuevamente complejizada y problematizada desde una ética digital sobre qué información compartimos en el Internet, cómo aparecemos como información y qué data es finalmente la que nosotros permitimos utilizar y a su vez que otros utilicen y también negar qué tipo de data no queremos que utilicen, ¿sí? Principios y valores en el mundo digital. Eso también es parte de una reflexión de una ética digital. No todo lo que está en el Internet es malo. Yo sé que hay prácticas que han sido eh, cuestionadas y no podemos negar, por ejemplo, de un bullying o ciberbullying que hay a través de redes sociales. No podemos hablar también de prácticas que atentan contra la intimidad de las personas, como se me ocurre una práctica como sexting. Pero también tenemos que ir viendo algunos principios y valores que se van dando. Por ejemplo, como un valor que he visto en este tiempo digital, por ejemplo, es el valor de la colaboración. ¿Sí? La gente le gusta colaborar, compartir. No es que cobro yo por enviar o postear una información, sino que sencillamente contribuyo, comparto, lo hago de forma gratuita, como otros también me comparten de forma gratuita. Entonces, bueno, yo creo que si en algo también trae el mundo digital son principios y valores que nos pueden ayudar de alguna otra manera a pensar en un mundo mejor, no solamente en el mundo real, sino también en el mundo digital. Y evidentemente pensar en esta reducción de brechas digitales, ¿sí? Sería muy utópico pensar que todo el mundo está virtualizado, que todo el mundo tiene acceso a la tecnología. No,
todavía hay brechas digitales. Hay grandes sectores de la población que no tienen garantizado un acceso idóneo a la tecnología o acceso al Internet. Y creo yo que de alguna otra manera, si queremos llegar a una igualdad en el acceso tecnológico, una reducción de brechas digitales se constituye en un desafío de la ética digital. ¿Sí? Y bueno, poco para ir más adelante y pasar, luego de hablar sobre la ética, me gustaría aterrizar en el tema de la formación del profesorado. ¿Sí? Y yo creo que hay que comenzar a pensar en una docencia en la era de la inteligencia artificial. Y muchos de ustedes a lo mejor ya identifican o conocen este símbolo y esta interfaz, ¿no? Como es el famoso chat GPT o chat GPT, que aparece esta herramienta y como que nos cambia finalmente el horizonte de vida en muchas cosas. Parecería que todo está ahí y prácticamente está supliendo, reemplazando varias de las cosas que profesores antes nos tomaba mucho tiempo para planificar, para diseñar, para evaluar, y vemos que con ChatGPT podemos generar, pues evidentemente, productos de la enseñanza, basados en un modelo de lenguaje o modelación del lenguaje, que es lo que propone esta inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Yo por ahí me acuerdo a veces de este autor Noam Chomsky, estadounidense, que aparte de su perfil político, en sus inicios era un lingüista, ¿no? Y él hablaba de lenguaje, en ese lenguaje generativo transformacional. Por eso él plantea, pues, en sus teorías la gramática generativa transformacional del idioma, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Que el idioma de por sí tiene esa capacidad de crearse, recrearse, inclusive de resignificar. Y bueno, hemos llegado a una época donde este tipo de inteligencia artificial como ChatGPT, ya vamos a hablar de Bard u otras, evidentemente están modelando el lenguaje y están creando cosas nuevas. Y evidentemente que para utilizar, y yo digo, bueno, apareció la inteligencia artificial y creo que tenemos la posibilidad, los seres humanos, de tener el control de utilizar esta herramienta como mediación y me parece que la clave está en el uso de prompts, ¿sí? Y esto para el profesorado también. Pero claro, para poder solicitar una información, tenemos que ir generando o haciendo una práctica de generación de prompts. Que los prompts deben considerar algunos elementos, ¿no? Como darle un contexto de la información que se solicita a una inteligencia artificial, ser claros con el tema de la instrucción, pedir un contenido y a su vez cómo tiene que entregarme ese contenido. Por eso ahí aparecen como 4 palabritas en esta gráfica, como el contexto, instrucción, un input, ¿no? Que es lo que pido de un contenido y el output, cómo quiero que me lo entregue. ¿Sí? Entonces, solamente para poder ponerles un ejemplo, ¿no? Yo quiero pedirle a ChatGPT, soy profesor del arte y quiero que me haga una comparación, una contrastación de pinturas, de 2 pinturas, ¿sí? De Leonardo da Vinci y de Picasso, y que me pueda entregar esta información numerada, ¿sí? Entonces, yo podría ubicar el prompt y decir, bueno, actúa como un experto en historia del arte, ahí estoy indicándole el contexto, compara y contrasta, es la instrucción, en este caso siempre acompañada por una acción, por una destreza, por un verbo. El input sería, en este sentido, las pinturas La Última Cena de Leonardo da Vinci y el Guernica de Picasso, ¿sí? Y el output, que es cómo quiero que me entregue esta información, le pido que me entregue las comparaciones, ¿no? De las pinturas, comparación y contraste en numerales, es decir, numeradas, ¿sí? Yo sé que hay diferentes estructuras de prompts, ¿no? Y hoy en día se desarrolla una cantidad de literatura sobre los 100 mejores prompts o cómo hacer un prompt o cómo hacer prompts efectivos. Pero aquí la clave es que mientras más especifiquemos información con ChatGPT y podamos tener claro qué es lo que le preguntamos, vamos a tener en este sentido mejores resultados. Si preguntamos cosas muy amplias o no específicas, evidentemente que no vamos a tener pues respuestas satisfactorias frente a esto. El Ministerio de Educación de Chile, cuando surge lo de ChatGPT y comienza a haber todo una preocupación en ámbitos educativos, que inclusive hubo ciertas instituciones de educación superior, universidades, que dijeron que con el surgimiento de la inteligencia artificial generativa tenemos que volver al punto de partida. Entonces dijeron, cero tecnología y vamos a volver al lápiz y al papel. Bueno, pues
digamos, está bien, ¿no? Siempre y cuando se cumplan los objetivos educativos, por un lado, pero por otro lado hay gente que dice no está tan bien, porque es como que hemos hecho un retroceso. O viceversa, ¿no? He visto países, no en el lado todavía latinoamericano, pero sí, por ejemplo, en el lado europeo, que se discute ya la eliminación de todo dispositivo tecnológico en el aula de clase durante la hora clase. Y hay también colegas ahí que son expertos en tecnología educativa y dicen, no, que más bien eso generaría más bien un retroceso, ¿no? Y una contradicción en la propia educación, porque si queremos que nuestros estudiantes integren competencias como son las competencias digitales, más bien esa es la oportunidad, guiado por un docente, que se los puede integrar. Bueno, no vamos a discutir de eso, pero me parece interesante, y vuelvo al texto, sobre que el Ministerio de Educación de Chile en el año 2003 publica su guía para docentes sobre cómo usar ChatGPT para potenciar el aprendizaje activo. Entonces, aquí me parecen algunas ideas interesantes que nos da desde la perspectiva para la educación. Eh, Ellos consideran, por ejemplo, y mencionaban en esta guía que es la inteligencia artificial como ChatGPT o ChatGPT es una oportunidad para potenciar el aprendizaje activo, ¿sí? Y lo miran a esta herramienta de inteligencia artificial como para la docencia como un asistente de cátedra, ¿sí? Y para los estudiantes como la oportunidad de tener un tutor en casa, de que yo pueda tener una herramienta de fuente de consulta de diferentes temas, que con este chat yo puedo fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, ¿sí? Que puedo generar insumos para que los estudiantes trabajen en clase y no solamente en clase, sino también en casa, donde yo tengo la oportunidad de diversificar la evaluación, también de que pueda ser un excelente retroalimentador, ¿sí? O feedback que pueda proporcionar, que uno como docente pueda obtener ideas iniciales para proyectos y se pueden también debatir puntos de vista. Entonces, en este sentido, vemos que hay ya de por sí, pues la educación comenzó a tomar en serio lo que es la inclusión de la inteligencia artificial a partir de la experiencia del surgimiento de ChatGPT. Y claro, digamos, hay más de 400 empresas a nivel mundial generando herramientas de inteligencia artificial. Uno revisa redes sociales, ¿sí? Y cada día se encuentra con nuevas herramientas de inteligencia artificial, cada una más potente que la otra. Entonces, y esto es un desafío para los educadores, porque ya es el momento no solamente de irnos preguntando cómo utilizarlos o integrarlas, sino también ir clasificando o haciendo tipologías frente a esto. Entonces, ya podemos, y hay algunas tipologías interesantes, ¿no? A manera de recomendaciones para su práctica docente, por ejemplo, hay herramientas para generar textos, evidentemente como ChatGPT, y hay otras más que van surgiendo, ¿no? No solamente podríamos hablar de BAR, ¿no? Aquí hay CopyEye o JasperEye, o herramientas para generar lecciones, ¿sí? Ya contenidos mucho más específicos como Tutor.ai o Learn Anything, herramientas para generar evaluaciones o test como QuizGecko o QuestGen, herramientas para hacer presentaciones a través de un texto, es decir, yo pongo el texto escrito y me genera enseguida una presentación, ¿sí? O un video también, como yo les presenté al inicio. Aquí hay herramientas que se mencionan como Beautiful Eye o Tome, o herramientas también que no son tan perfectas todavía, a menos hasta el fin de semana que estoy haciendo algunas prácticas, para detectar el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Hay un debate, ¿no? A nivel educativo, ¿no? Si es plagio, vemos que las herramientas antiplagio no son tan potentes todavía para detectar efectivamente un 100% producciones con generadores de texto en inteligencia artificial, pero vemos ahí que ya comienzan a surgir algunas herramientas para detectar su uso, ¿no? Como el caso de Zero GPT o Zero GPT, que es una herramienta que ya va clasificando en el porcentaje de cuánto es de elaboración humana y cuánto es de elaboración artificial. Todavía está en un proceso de construcción, de afinamiento, pero bueno, ya tenemos algunas aproximaciones y otras como Corrector y Writer. Y algo que me parece interesante para compartirles, por ejemplo, es los repositorios de inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir repositorios? Que son como grandes bases, ¿sí? Donde uno encuentra diferentes herramientas. Y en este sentido, pues les puedo recomendar lo que es Future Tools, Futurepedia o iFinding,
¿sí? Especialmente iFindy, es la versión castellano, donde puedo encontrar herramientas de inteligencia artificial para diferentes propósitos, ¿sí? Y también, pues, hay, ¿no? Hoy en día, y el fin de semana estuve haciendo con estudiantes, ¿no? De la maestría en Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación, ¿no? Que tuvimos clases este sábado, estuvimos viendo una tipología de herramientas de inteligencia artificial ya para docentes. Entonces, si ustedes ven aquí, gracias a la contribución de una colega española como Andrea Oviedo, tengo que darle crédito a ella en este recurso abierto. Por ejemplo, ya comienza a ver en el panorama una cantidad de herramientas que podemos utilizar para propósitos educativos, desde chatbots y asistentes. Y claro, evidentemente tenemos que hablar de ChatGPT, ¿sí? O de BART, que es la versión de Google, ¿sí? Para el procesador de texto. Hay algunas herramientas que hablan con textos, con documentos, como ChatPDF, ¿no? Usted tiene un artículo o un documento en PDF y usted puede comenzar a chatear con el PDF, ¿no? Preguntándole, haciéndole preguntas sobre contenido, sobre conclusiones, sobre idea principal, entre otros, ¿sí? O esta herramienta como YouTube Summary, ¿sí? Que me ayuda a resumir, por ejemplo, videos de YouTube. Entonces uno dice, mira, qué maravilla frente a esto, ¿no? Como que parecería que estamos entrando en épocas que optimizamos tiempo. Tenemos, por ejemplo, herramientas de creación de contenidos, y aunque ya algunos de ustedes conocen, pero Canva está considerado como una herramienta de inteligencia artificial para crear contenidos, presentaciones, infografías, videos. Inclusive hacíamos prácticas de cómo de alguna otra manera podemos generar una presentación desde ChatGPT y Canva la puede concretar, ¿sí? Entre otros, ¿no? O tenemos, por ejemplo, generadores de creación, por ejemplo, no distorsión, pero sí de recreación de imágenes, ¿no? Como el caso de Random First Generation, ¿sí? Entre otros. Aquí teníamos este Animated Drawings, este que les estoy mostrando en este momento, por ejemplo, es una bonita herramienta para niños, ¿sí? Si han visto que a veces los niños hacen dibujos a mano, ¿sí? Y con esta herramienta, ese dibujo hecho a mano por el niño, aunque esté recién iniciando en su dibujo, usted le puede hacer un video con eso, ¿sí? Le puede dar animación al dibujo del niño y construir una narrativa digital, ¿sí? Edición de contenidos, ¿sí? Como el caso de Killbot, ¿no? Que me permite de alguna otra manera no solamente corregir textos en su parte de sintaxis, sino también para frasear oraciones. Hay herramientas no solo para textos, sino también para educación y capacitación, ¿no? Que aparecen acá, y de trabajo productivo. Entonces ya vemos, probablemente hay muchas que no aparecen y que ya a lo mejor uno las va conociendo o va teniendo información. Pero ya comienza a ver estos esfuerzos de ir haciendo tipologías y clasificaciones o categorizaciones de herramientas digitales para propósitos educativos. Y me vuelvo a repreguntar, y esto de la formación del profesorado, ¿cómo finalmente podemos integrar estas herramientas de inteligencia artificial en mi formación docente y en mi práctica como profesor, en mi práctica educativa? Y yo siempre parto de un modelo, ¿sí? Que da fundamentos, llámese epistemológicos o modelo pedagógico o tecnopedagógico, como el modelo TEPAC, ¿sí? Que este modelo sustenta las prácticas educativas mediadas con tecnología, ¿sí? Donde el modelo nuevamente reconoce, tradicionalmente reconoce tres tipos de conocimiento. El conocimiento tecnológico, ¿no? Uno sabe prender y apagar el computador, sabe enviar un WhatsApp por la aplicación de WhatsApp del teléfono, bueno, ya tiene conocimiento tecnológico. Conocimiento pedagógico que el profesorado tiene, ¿no? A ver qué metodologías, qué técnicas, qué estrategias metodológicas, cómo evalúa, cómo planifica su enseñanza, entre otros. Y el conocimiento del contenido, ¿sí? Si yo soy profesor de matemáticas, mi conocimiento del contenido es de matemáticas. Si yo soy profesor de ciencias sociales o de estudios sociales, mi conocimiento del contenido será de estudios sociales. Lo que dice este modelo TEPAC es invitar al profesorado a hibridar, a integrar el conocimiento tecnológico, y por eso voy con mi flecha al centro de este modelo, el conocimiento tecnológico con el conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido, ¿sí? Por lo tanto, la herramienta por sí sola no puede estar en el proceso educativo, tiene que estar integrado con
evidentemente, objetivos educativos, resultados de aprendizaje integrado en la planificación docente y que me pueda servir para fortalecer el aprendizaje de mis estudiantes y, por qué no, fortalecer también su evaluación. Y evidentemente integrada con el conocimiento científico, disciplinario o del contenido. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, yo puedo utilizar una herramienta de matemáticas, se me ocurre como GeoGebra, para poder enseñar matemáticas a través de grupos de trabajo. Entonces estoy combinando ¿qué? La tecnología, GeoGebra, conocimiento del contenido, las matemáticas, se me ocurre un determinado contenido, las tablas de multiplicar, y conocimiento pedagógico es la estrategia para que puedan desarrollar o resolver los problemas en grupo. ¿Va? Ok, un aprendizaje colaborativo. Entonces, esto es lo que lleva el modelo. Y actualmente ya hay autores que plantean un modelo TEPAC con la inteligencia artificial. Y esto me parece interesante porque, haciendo un análisis de estas nuevas propuestas de modelo, lo que buscan es que el conocimiento tecnológico del docente, en el conocimiento tecnológico se incorpore el conocimiento tecnológico de la inteligencia artificial para integrarla con el conocimiento pedagógico y con el conocimiento del contenido. En esas hibridaciones podemos entonces hablar de que la inteligencia artificial puede integrarse con el conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido del docente. No es que la inteligencia artificial va a reemplazar la pedagogía del docente ni el conocimiento del docente. Lo va a potenciar, eso sí, ¿no? Es lo que están proponiendo este tipo de modelos. Pero finalmente, sí, en contextos donde surja una inteligencia artificial, tiene que verse como un conocimiento y no como el conocimiento. Es un conocimiento más en la formación del profesorado. Claro, para eso, pues, evidentemente, pues un profesor tiene que iniciar procesos de alfabetización digital en inteligencia artificial, ¿no? En el caso aquí de la Universidad Andina, hay una oferta bastante interesante, ¿no? Que ofrece, por ejemplo, MOOCs en función de inteligencia artificial o de herramientas digitales. Bueno, perfecto, ¿no? Pero en eso se complementa con el conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido para poder llegar a un corazón del modelo AITEPAC o TEPAC más inteligencia artificial. Y hay otra visión que me parece interesante que se está trabajando dentro de modelos para formación del profesorado, es que a su vez estos conocimientos no solamente deben percibirse desde lo artificial, sino también desde una inteligencia. ¿Sí? Y yo creo que hay que comenzar a promover también la inteligencia humana y por eso este modelo de este autor Selig, que me parece también interesante, es proponer un modelo TEPAC inteligente o con inteligencia ética. Él propone y dice, claro, el conocimiento tecnológico termina siendo inteligente. ¿Por qué? Porque finalmente hay una inteligencia humana detrás de él. El conocimiento tecnológico pedagógico también, el conocimiento tecnológico del contenido, pero en el fondo, por más que usemos una inteligencia artificial, la pedagogía, el contenido y la herramienta de inteligencia artificial nos tiene que llevar a un modelo inteligente del uso de estas herramientas de inteligencia artificial que considere 4 aspectos éticos. Perdón que el gráfico está en inglés, lo quise mostrar por en su forma original, pero me permiten traducir. Que en el uso de esa inteligencia artificial haya accountability, que es responsabilidad, que haya transparencia en el uso, ¿no? Saber cuándo usar, cómo usar, que haya justicia en su uso, no podemos nosotros abusar tampoco del uso de la inteligencia artificial y que también sea inclusivo. No podemos en esto, tú sí sabes usar y estos que no saben los dejo descartados, no. Tiene que haber estos 4 criterios para poder generar una integración efectiva de las herramientas digitales o tecnológicas, especialmente de inteligencia artificial, con inteligencia ética, ¿no? Considerando que su uso debe ser responsable, transparente, justo e inclusivo. Y por eso, en la formación del profesorado para la práctica docente con inteligencia artificial, sí podemos comenzar a generar prácticas docentes donde podamos integrar las herramientas de inteligencia artificial como medios y no como fines en sí mismos. Por ejemplo, para planificación de la docencia en línea. ¿Sí? Yo muchas veces a lo mejor para poder organizar la planificación de una asignatura, ChatGPT puede ser un excelente tutor que me permita dar ciertos insumos para poder organizar, por ejemplo, un determinado contenido o una planificación de un curso
curso de capacitación, entre otros. Puedo a lo mejor alimentarme con el diseño de actividades de aprendizaje, ¿no? Con sugerencias, ¿no? De alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, propuestas de evaluación de aprendizajes, establecimiento de algunos criterios de evaluación, construcción de instrumentos de evaluación. Y lo que me parece importante y muy enriquecedor, especialmente que estoy viendo ya en prácticas educativas, es la creación de contenidos, ¿sí? Que podemos, no solamente estoy pensando en el ChatGPT, estoy pensando en herramientas como la que vimos en Creator y donde yo pueda generar videos, donde se puedan generar audios educativos para nuestros estudiantes, donde se puedan generar textos, por ejemplo, y textos no solamente hablo de un ensayo o hablo de un documento, sino, por ejemplo, guiones para videos, guiones para programas de radios, pautas para poder hacer presentaciones, como sería un guión, entre otros. Que pueda a lo mejor fortalecer y está fortaleciendo, y hay buenas experiencias de lo que es investigación con herramientas de inteligencia artificial, y no hablo de que la herramienta artificial va a reemplazar la investigación, sino que veo que hay investigadores que comienzan a utilizar buenas prácticas. Por ejemplo, para una revisión de la literatura, utilizar una herramienta como Rabbit para poder identificar ejes semánticos de ciertos artículos que me permitan ir construyendo categorías. Bueno, miren, ahí hay un potencial. O el poder dialogar, ¿no? Con un texto a través de un chat PDF o Ask PDF en función de que yo estuviera dialogando con el autor que escribió ese artículo. Y por qué no pensar también en procesos de innovación educativa. Para finalmente llegar a las conclusiones, perdón que me pase del tiempo, es que yo sí creo, ¿no? Y la inteligencia artificial, con un enfoque ético, sabiendo que hay alcances y también que hay límites, sí es posible pensar en otro tipo de educación con inteligencia artificial, ¿sí? Sino que el desafío de los docentes está en irnos formando, ¿sí? La condición humana, una segunda conclusión es que la condición humana en la transformación digital con IA o con inteligencia artificial. Por más tecnología, por más inteligencia artificial, la condición humana tiene que relegitimarse, ¿sí? Y tiene que ser prioritaria. No podemos ser reemplazados. La vida humana no se puede reemplazar. La vida humana es humana, ¿sí? Y que evidentemente cualquier proceso de transformación digital tiene que ser una continua reivindicación de la condición humana. Y evidentemente que como tercera conclusión hay para todos un desafío de desarrollar competencias digitales con inteligencia artificial. Esa es la nueva época de la transformación digital. No solamente competencias digitales de las herramientas ya que conocemos, sino con estas de inteligencia artificial para que en todo caso también se puedan mejorar y aprovechar los procesos educativos. Y con esto termino, colegas, quienes nos han acompañado en esta noche, y yo tengo esta frase que dice, sin formación no hay transformación educativa. ¿Sí? Eh, Sin formación, si los docentes también no nos preocupamos, si no exploramos, si no generamos nuestra curiosidad y no experimentamos con estas nuevas herramientas, evidentemente no podemos hablar de transformación. Así que los invito a que continuamente estemos explorando y claro, quien quiera pues compartir o quiera tener acceso a esta presentación, pues con muchísimo gusto. ¿Sí? Y bien, espero no haberles cansado, más bien dejo la palabra y le cedo la palabra a Paulina para cualquier pregunta o inquietud. O si no, pues abrimos y dialogamos entre todos. Sí, tal vez alguna pregunta. Muy Buenas bien. noches. Joana, un Acerca, por gusto. ejemplo, un placer, muchísimas gracias, súper interesante, me ha encantado. He anotado muchísimo y me sirve muchísimo porque justamente estoy a la tesis, más o menos la tengo encaminada de esta perspectiva y toda la teoría para mí. Muchas gracias. El caso es la pregunta de cuando estamos diseñando, por ejemplo, los adjetivos que tienen los estudiantes, ¿seguimos utilizando la taxonomía de Bloom o ya podemos cambiarla? O utilizarlo por otro, ahora que estamos utilizando la inteligencia artificial en clase, por ejemplo. ¿Seguiría pendiente, porque me parece un poco obsoleto ahora? A ver, parecería que la taxonomía de Bloom tiene años y parecería como que fuera obsoleta, pero finalmente en el fondo recoge una experiencia dentro de lo que es la práctica docente. Y yo en ese sentido no creo que sea obsoleto. Lo que probablemente tenemos que hacer es traducir esa taxonomía, evidentemente, en los nuevos escenarios o ambientes de aprendizaje, ¿sí? Puede ser que con inteligencia artificial tú le pidas,
por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. A ver, propone una taxonomía alternativa para poder establecer objetivos educativos, ¿no? Entonces, ChatGPT te puede buscar una cantidad de sinónimos y palabras afines, ¿no? Pero que en el fondo el sentido lo tiene. Yo personalmente insisto en formación del profesorado, por más tecnología que haya, lo importante es cómo el profesor establece los objetivos educativos, cómo se logran los resultados de aprendizaje. Y ahí, desde un punto de vista ético, se aplica el principio de proporcionalidad. Usa la tecnología en tanto en cuanto te sirva, ¿sí? Entonces, yo por ahí te podría contestar desde la experiencia. Listo. Solo tenía esa duda, de ahí todo me ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Joana. Tal vez Bien, tenemos alguna otra pregunta. bien. No hemos tenido en el chat, pero bueno, digamos, ya creo que para el día de mañana o los otros días podemos tener alguna pregunta en el chat, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, pero aprovecho en todo caso el tiempo. También queremos que estas conferencias sean lo más puntuales posibles porque sé que es el tiempo de todos. Voy a compartir en este caso la presentación para que esté a disposición de ustedes, ¿no? Y con cualquier inquietud, lo demás pues lo tenemos ahí, ¿sí? Y estoy a las órdenes para que cualquier pregunta o inquietud que tengamos, ¿sí? Bien, si no tenemos más preguntas, me gustaría también invitarles a las otras conferencias que tendremos los siguientes días y que están justamente programadas para este ciclo de conferencias internacionales, ¿sí? El día de mañana tendremos al doctor Raymond Marquina, ¿sí? Y no sé si podamos compartir en este momento. Ustedes tienen el acceso a la información, si no, no sé si Pablo lo tiene, si no, ya te ayudo en función de las temáticas que vamos a revisar en los siguientes días. Vamos a ver si lo tenemos aquí a la mano, dentro de la agenda, ¿sí? De la Universidad Andina. Y si no, no te preocupes, yo te ayudo compartiendo. Bien, dentro de la agenda que tenemos en la Universidad Andina, muy bien, ustedes ingresan al momento de inscribirse, ingresaron a una página de la universidad. Y ustedes tienen aquí nuestros expositores, ¿no? Raymond Marquina de la Universidad de los Andes, Venezuela, quien el día de mañana va a hablar sobre herramientas de inteligencia artificial para el diseño de aulas virtuales, ¿sí? Raymond es un profesional, profesor de Venezuela, con mucha experiencia en el tema de educación virtual y ahora pues en el tema de herramientas de inteligencia artificial. El día miércoles tendremos la presencia de Verónica Orellana, ¿sí? Que ella va a trabajar herramientas de inteligencia artificial para el aprendizaje y un poco conversando con Verónica también con el enfoque de educación de adultos. Y el día jueves, Jorge Tenorio de la Facultad de Tecnología de Sao Paulo, Brasil, nos hablará sobre esa inteligencia artificial en la vida cotidiana de los seres humanos, ¿sí? Una experiencia bastante interesante desde esta perspectiva más eh, desde país como Brasil, un país grande, multidiverso y que también tiene mucho que contarnos sobre el tema de tecnología educativa, ¿sí? Bien, muchísimas gracias, Paulina. Te cedo la palabra para poder cerrar la jornada del día de hoy. Les agradecemos por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Una buena noche con todas y con todos. Realmente, buenas noches.